Yo he manejado y he trabajado el lenguaje inglés hasta la maestría. I apologize for my Spanish. Me disculpo por mi español. Mi español no es muy bueno. But I want you to know that there are money-making activities Lo que quiero decirles que hay actividades diarias que generan ingresos, that are daily activities que son diarias, that need to be elevated by each person in this room. que tienen que estar elevadas por cada uno de ustedes en este salón. Last night I talked about a lot of different things, didn't I? How many people were at last night's ¿Cuántos leadership? estuvieron anoche? Levanten la mano, por favor, los que estuvieron anoche. Was it a good leadership for ¿Fue you? un buen entrenamiento para ustedes? Excelente. You need to make sure that everybody hears that training. Ustedes, los que levantaron la mano, tienen que asegurarse que ese entrenamiento le llegue a todas sus organizaciones. The only thing I can apologize for in that training is people having to hear the translation. Lo único que de verdad no, o sea, lamentablemente hay el español muy bueno, me toca a mí interpretar, That I apologize for. por eso me pido perdón. However, I think Eduardo did a good job, great job actually, in communicating what I was really saying. Sin embargo, creo que Eduardo hizo un excelente trabajo comunicando lo que yo de verdad quería decirles. Talked about mindset, Les hablé de ese pensamiento, de la forma en que tienen que enfocar su mente. and that what I see is disrespect. Y lo que yo veo es un irrespeto. I don't see people in the same business that I'm in. Yo no veo a personas en el mismo negocio en el cual yo estoy. I'm in a multi-million dollar business. Yo estoy en el negocio multibillonario. So when I recognized that I could get paid like billion-dollar service providers, Cuando yo reconocí que me podían pagar millones de dólares como las empresas de telecomunicaciones, Claro's serious about their business. ¿ustedes creen que Claro es serio su negocio? Sí. If I can create my own Claro, Si yo puedo crear mi propio Claro, I need to be serious about my business. yo tengo que estar igual de serio que el dueño. With that comes an effective explanation of what I do to people that I want to have join my business. Y con eso es que yo tengo que tener una explicación muy clara, muy efectiva de a quienes quiero traer en el negocio. Anything less is disrespectful. Todo menos que eso es un irrespeto. This is very important. You get this. Eso es muy importante y quiero que lo entiendan. I don't expect you to say what I say and to be Larry Yo no quiero que ustedes digan lo que yo diga a nivel de como Larry suena, or be Simon o ser Simon, or be any SVP that you see living the kind of life, having the kind of income o cualquier SVP que existe en la compañía viviendo el estilo de vida, generando los ingresos que generan, that they're living right now. que están viviendo hoy en día. I want you to be the very best that you can be. Yo quiero que tú seas lo mejor que tú puedes ser. And I hate to say it, but you're far from displaying the best that you can be. Pero déjame decirte que hoy estás muy lejos de lo mejor que tú puedes ser. I don't want to hear about you working hard. Yo no quiero escucharlos ustedes decir es que estoy trabajando muy duro. If you were all not in Flash, Si ustedes no estarían en Flash, you'd be working hard. estarían trabajando duro. Hard is not the answer. Trabajar duro no es la respuesta. You do that anyway. Ustedes lo hacen de todas maneras. Some of you have worked so hard Algunos han trabajado tan duro all your life, toda su vida. watch your mom and your dad slave, Trabajar, ver a su papá y su mamá ser esclavos. working, 2 jobs to get all your brothers and sisters through school and whatever it took to feed them. Trabajar de 2 empleos, hacer con 3 para ponerlos en educación, a ustedes darles comida para que de verdad tengan una crianza medianamente buena. And you need to wake up that Flash has landed here in Colombia. Y ustedes tienen que de verdad despertarse y darse cuenta que Flash ya aterrizó en And Colombia. we have a system that you need to master. Y hay un sistema que ustedes tienen que ser maestros de él. You need to be able to rapidly peak Ustedes tienen que aprender rápidamente cómo llamar la atención at any moment, en cualquier momento. create a conversation Crear una conversación that
is about the other person. que se trate de la otra persona, You can compliment them. les puedes dar un cumplido, You look good today. te ves bien hoy. Ladies, you can always look at the shoes. Señorita, ustedes simplemente pueden mirar los zapatos de las demás mujeres. Love those shoes. Me encantan esos zapatos. Tell me, what is it that you do? Dime qué es lo que tú haces. And let them talk about themselves. Y deja que las otras personas hablen de ellas mismas. Really? En serio, Tell me more. cuéntame más. Wow. Wow, What else? cuéntame más. And they'll just keep on talking about themselves. Y ellos van a seguir hablando de ellos mismos una y otra vez. And you don't even have to ask them if they like you. They like you because you're interested in them. Y ellos ni siquiera van a tener que preguntarte si tú les caes bien, porque automáticamente esa persona va a decir, tú me caes bien porque estás preguntándome de mí. So tell me about what is it that you do? Entonces cuéntame qué es lo que tú haces And what are your goals for this year? y cuáles son las metas de este año para ti. Wow. And I tell you, if you put all that attention into them, guess what they're going to eventually say to Y you? créeme que el momento cuando tú le pones toda esa atención, al final algo va a suceder. What is it that you do? ¿Qué es lo que tú haces? And in your mind, it goes, never thought you'd ask. Y en tu mente estás pensando, oye, nunca pensé que ibas a preguntar eso. No, I knew they would ask. Yo sabía que iba a preguntarme esto. And that's when you say, Y ahí es cuando tú dices, I'm assisting in the development of a rapidly growing company. estoy asistiendo en el desarrollo de una compañía que crece rápidamente. And you can mention numbers of income. Y ustedes pueden mencionar algunos ingresos, Let me tell you how you do that and tell the truth. pero déjame cómo hablar de esto y diciendo la verdad. How many people want to tell the truth? ¿Cuántas personas quieren decir la verdad? It had to be the truth with me. Tiene que ser la verdad conmigo. Let me tell you something about truth. Déjame decirte algo sobre la verdad. In order for it to be true, Para que sea verdad, before it actually is, you have to have faith and belief that it's possible. y antes de que ese ingreso sea verdad en tu estado actual, tienes que tener fe que ese ingreso sí lo vas a poder generar. So let me explain that to you. Déjame explicarte un poco eso. I never made $10,000 a month until I said I was going to first. Yo nunca generé $10,000 hasta el momento en que me dije a mí mismo y públicamente que yo iba a ganar The $10,000. same for 20,000, 50,000, 100,000, and a million. Lo mismo para $10,000, $20,000, $50,000, $100,000 y $1,000,000. It was in my mind. Estaba en mi mente primero. This is what I'm going to do. Esto es lo que yo voy a hacer. I'm leading the national expansion of this company. Estoy liderando la expansión nacional de If esta you work compañía. me over the next 12 Si months, trabajas conmigo los siguientes 12 meses, listen to how I say it. escucha cómo lo digo, You're in a position to earn more money than you've ever thought possible. vas a estar en la posición en donde vas a poder generar los mayores ingresos de tu vida. I'm very selective in who I work with, Yo soy muy selectivo con quién trabajo, but based upon some questions I have for you, pero basado en algunas preguntas que tengo para ti, if you give me the right answers, si me das la respuesta correcta, I could be interested in working with you. puedo estar interesado en trabajar contigo. That's a little reversal, isn't it? Eso es algo muy bueno y reversivo, ¿no? You need to qualify to work with me. Tú tienes que calificar para poder trabajar conmigo. If you're not interested in making I'll get this, 3 million pesos Si, a month, si no estás interesado en generar 3 millones de pesos al mes, I'm not interested in working with you. a mí no me interesa trabajar contigo. There's a lot of people around here that will love to sponsor you. Hay muchas personas acá que quisieran auspiciarte, It's not going to be me, no voy a ser yo. because I want people that want to own, dominate, and control this market. Porque yo quiero personas que quieren dominar y controlar este mercado. Now, I'm not telling you to say that tomorrow. Ahora, no les digo que salgan hoy mismo a decir esto. I'm planting a seed for your mindset. Estoy plantando una semilla para tu forma en la que quiero que pienses. This business is for the most successful people in Colombia. Este negocio es para las personas más exitosas en Colombia. If I was to be in Colombia, living in Colombia, I would be talking to every business owner.
Si estuviera viviendo en Colombia, en este momento lo que Every estaría senior haciendo, executive, hablaría con todos los dueños de every negocios, politician, todo ejecutivo, todo político, everybody with massive todo el influence. mundo con una influencia masiva. Why? ¿Por qué? Because I want to build it from the top down. Porque yo quiero construir desde la montaña, desde la punta de la montaña hacia abajo. The good news is you can build it from the bottom up. Lo bueno es que tú puedes construir eso mismo desde abajo. But desde what abajo is hacia arriba. faster, top down or bottom up? What's Pero ¿qué es faster? más rápido? ¿De la punta de la montaña hacia abajo o de la base hacia arriba? Top down. De arriba hacia abajo. Now, so I'm a mind reader. Did you know this? Yo leo mentes, ¿se han dado cuenta? Well, I don't know those kind of people. Ah, pues yo no conozco ese tipo de personas. How can I what? ¿Cómo llegar a ellas? Right? De verdad. Anybody have that thought? ¿Alguien ya le pasó ese Come pensamiento on. ahorita? There you go. It isn't the point that you don't know them. No es el punto que tú no los conozcas. Let me explain something to you. Déjame explicarte algo. The people that have never made any money, Las personas que nunca han generado un ingreso, all they want is someone to talk to them like they could be part of something big. a estas personas, lo único que ellas quieren es que alguien venga y les hable de algo más grande que ellos mismos. They would hope that someone would think enough of them to approach them with a big opportunity. Ellos tienen la esperanza que alguien en algún momento se dé cuenta que con ellos pueden lograr algo grande en una oportunidad como esta. That the message was worked on, it was effective, and it kind of gravitated them to what you were saying. Que esa persona sienta que con el mensaje que acabas de darle se sienta como atraído, como que en un ambiente como de puedo hacer esto. The word I was wrestling with was, it's like a magnetic pull. Y la palabra con la cual estaba buscando era como es una atracción magnética. You ever felt that way where something didn't make sense, but it was in the pit of your stomach, it felt right? ¿Alguna vez han sentido algo en el cual ustedes no se dan cuenta qué pasa, pero sienten como en las entrañas? Everybody felt that? ¿Han sentido eso alguna vez? And I will tell you, it's called your instincts. Y les digo una cosa, eso se llama tu instinto. And 95% of the time, your instincts are correct. Y 95% del tiempo tu instinto tiene razón. That's why anytime you sense danger, Por eso es cuando ustedes sienten peligro, something's off in the environment that you're in, hay algo que no está bien en el ambiente que estás. and your awareness goes up. Yes or no? Y de un momento a otro estás más atento a las cosas. Same thing. De esta misma manera. I'm saying to you that outside of this building, Yo te digo que fuera de este edificio, out of 10 people that walk by you, de 10 personas que pasan al lado tuyo, 9.5 of them would love to hear a great representation of this opportunity and would most likely want to get started either right away or when they had the money. 9 de 10 personas que escuchen, ojo, la oportunidad de manera efectiva, va a querer entrar al negocio en ese momento o va a pensar al momento que tenga la plata para hacerlo. Now, I'm not saying that you have to snap your fingers and be someone different than you are. No estoy diciendo que en este momento cambien su forma de ser y sean completamente diferentes a quienes son. Because if you want to be great, Porque si quieren ser increíbles, and you all could be great at y this, ustedes todos pueden serlo, there's two sides of being great doing this. hay dos lados de hacer grandioso esto. The skill set, what we call direct selling skills, Las habilidades que existen en las redes de mercadeo, peaking, inviting, recruiting, acquiring customers, promoting events, compensation plan, launching reps. llamar la atención, auspiciar, conocer el plan de compensación, conocer los servicios, adquirir una base de clientes, lanzar el negocio nuevo de alguien. See? Sí. See? And then on the other side is personal development, Y en el otro lado está el desarrollo personal. making yourself show up in such a way that you are irresistible. Pulirte al grado en el cual tú seas irresistible. You want to tell me that this isn't an opportunity? ¿Tú quieres decirme a mí que esto no es una oportunidad? My thinking, I look at the prospect like they're the enemy. Yo miro al invitado al prospecto como si ellos fueran el enemigo. Watch yourself.
cuidado, Be careful where you tread. Don't be careful what you say, ten cuidado con lo que tú vas a decir, because I will bite your head off. porque te morderé la cabeza. You can politely go back to your broke bank account. Puedes irte políticamente muy tranquilo a tu cuenta que estás quebrado. I don't share that. I don't say that. I think that. Yo no se los digo, no le digo eso al prospecto, pero sí lo estoy pensando. You want to judge me? ¿Me vas a juzgar a mí? You want to judge what I do? ¿Quieres juzgar lo que yo hago? Like you know my dreams? Como si tú supieras mis sueños. Like you know the conversations I have with my children and my wife about the life we want to live. You want to attack that? ¿Tú quieres atacar las conversaciones que yo tengo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, de la vida que queremos vivir? Oh, Oh, I'm a pit bull when it comes to my family. soy un pitbull cuando se mete con mi familia. You knock me or you knock my business. Si tú me pegas a mí o le pegas a mi negocio, You mess with me, you mess with my business. si te metes conmigo o mi negocio, You mess with my family. te metes con mi familia. And if you mess with my family, you need to know no one messes with my family. Y tienes que saber que nadie se mete con mi familia. Are we clear? ¿Estás claro? So think of that. Piensa en esto. I mean, I used to play some serious games in my head. Y yo jugaba muchos juegos en mi cabeza. Because you don't know how bad I needed this to work 26 years ago when I started. Usted no tiene ni idea de lo que yo hacía hace 27 años y necesitaba que funcionara esta oportunidad. I had to recruit one person a day in my TC Open line. Yo tenía que auspiciar a una persona al día en mi línea abierta TC. It started at 1 and then went to 2 and then went to 3 a day. Y empecé con 1 y en un momento empecé con 2 y terminé con 3 todos los días en mi línea abierta TC. But in the beginning, when I needed to get momentum going, my thought was, if I don't recruit somebody today in my TC Open before I lay my pillow on the head at night, Pero yo en un momento pensé y dije, la única manera que puedo hacer esto es tener un pensamiento de que si yo no auspicio a alguien en mi línea abierta TC cuando vaya a mi casa a acostarme, my kids don't eat mis hijos no van a comer today. hoy. How many people have children? ¿Cuántos de acá tienen hijos? Levanten la mano, por favor. I have 5 kids. Yo tengo 5 hijos. When I started, I had 1 kid. Cuando empecé tenía 1. But I was serious about that. Pero My yo- kids don't eat. Yo era serio con esto. Mi mentalidad era, mis hijos no comen. How serious was I about recruiting somebody every day? ¿Cuán serio iba a ser yo entonces auspiciando a alguien todos los días? Was anybody going to stop that? ¿Alguien iba a pararme para que yo hiciera eso? But what did I needed to do in order to have that happen? What did I need to do? Pero yo, ¿qué tenía que hacer para que eso sucediera? I had to do enough presentations, get enough exposures, so the ratio plays in my favor. Tenía que presentarme y lograr la mayor cantidad de exposiciones para que el ratio de conversión jugara a mi favor. Multiplication, Multiplicación, numbers, números, the law of numbers. la ley de los números. It's a universal law. Es una ley universal. If I talk to more people, Si le hablo a muchas personas, I'm going to have more decisions. voy a tener más decisiones. Notice I didn't say yes or no. Recuerden que, miren, no he dicho ni siquiera Certainly que I'll digan sí get o no, that. pero efectivamente voy a llegar a tener eso. But the more decisions I get, the more answers that I like I'm going to receive. Pero a mayor decisiones que tú estas exposiciones, mayor va a ser el número de respuestas que a mí me van a gustar. Let me tell you how all of you, well, I don't say all of you, how some of you are operating. Déjame decirte cómo no todos, pero si algunos hoy están operando. Think of this. Piensa en esto. What would you rather have? ¿Qué prefieres tener? Talk to 10 people Hablar a 10 personas in 2 months en 2 meses and get 9 out of 10 in your business? Or y tener 9 de 10 en tu negocio, o would you rather talk to 100 people prefieres hablarle a 100 personas and get 10 people in your business? y tener a 10 personas en tu negocio? Oh gosh, I'd love to talk to 10 and get 9. O Dios, quisiera tener a 9 de 10, Less work. es menos trabajo. No. No.
If you're going to be a leader of a massive team, Si tú quieres ser el líder de un equipo masivo, you need to know what it's like to go through numbers tienes que entender lo que es saber trabajar los números and fall in love with the word no. y tienes que enamorarte de la palabra no. You know how I made all the money and all the senior vice presidents made all the money that we've made? ¿Saben cómo todos los SVPs hicimos el dinero que logramos? We redefined what no really means. Nosotros redefinimos lo que el no de verdad significa. No is necessary to be an SVP. El no es necesario para volverte SVP. Failure isn't failure unless it's been a learning experience. El fracaso no es un fracaso si no conviertes en un aprendizaje. Failure isn't failure if you find humor in it. Fracaso no es fracaso si tú no encuentras algo de humor en él. When people say no, what they're saying to me is not now. Cuando las personas me dicen no a mí, es no ahora. Timing is wrong. El tiempo está mal. With more information, Con más información, come back to me in 90 days. regresa en 90 días Maybe the timing will be different. y en ese momento probablemente sea diferente todo. You gotta love the word no. Tienes que amar el no. But you hate the word no Pero ustedes odian el no if you talk to 10 people si hablas con 10 personas in 30 days. en 30 You días. hate it. Lo odias. I hope you get this, man. Yo no sé, espero que estén entendiendo esto. Because you're just not putting enough messages out there. Porque ustedes en este momento no están dando el mensaje a la cantidad de personas que deberían hacerlo. How many people saw me work bullying last night? ¿Quién vio el trabajo ayer de Julián? I recruited Julian, remember that? Yo auspicié a Julián, ¿se acuerdan ayer? And then Julian recruited Diego, remember that? Luego Julián auspició a Diego. And Diego recruited Brian, remember that? Después Diego reclutó a And Brian. then Brian recruited Eider, remember Luego that? Brian reclutó a Aider. Eider. Aider. H-A-E-D. Eider. Right? I promised what I would do with Julian. Prometí lo que iba a hacer con Julián Let me do Diego at the launch. y luego llevé a Julián al lanzamiento de negocio con And I'm Diego working with everybody in any direction to drive that organization's momentum. y trabajé con Diego, con Julián a profundidad, con o sin él, donde sea que me apuntara la dirección. So you've got to drive organizations. Así que ustedes tienen que manejar, tienen que escarbar esas organizaciones. Whoever wants to put people in front of you from the original person that you recruited, A la persona, quiero buscar exposiciones de personas que en su equipo no les han presentado todavía. you need to show people the kind of effort necessary in getting momentum for a brand new brand leader. Ustedes tienen que trabajar con esas personas y mostrarles el esfuerzo que requiere lograr momentum en sus organizaciones. So I'm going to just check in with you, Así solamente voy a hacer un par de cosas con ustedes and I'm just going to take 3 questions. y voy a hacerles 3 preguntas And so there's no stupid questions, para que no hayan preguntas estúpidas but you could surprise me. y ustedes me pueden sorprender. And if you'd like to ask me a question about building an organization, I got no problem with that. Y si me hacen una pregunta en cómo construir una organización, no tengo ningún problema. I have to catch a plane tonight, Tengo que tomar un avión ahorita, red eye to Guadalajara, es el vuelo del Ojo Rojo hacia Guadalajara and be in Mexico tomorrow morning. y estar en México mañana en la mañana. So, I'm only going to be with you for a little while. Así que solamente voy a estar con ustedes un poco tiempo. I don't want your soup to get cold, so start eating, please. No quiero que sus sopas se enfríen, así que por favor sigan. So if there's any questions, I'll be more than happy to answer them. And if not, that's great too. Y voy a tomar 3 preguntas para poder contestarlas. Y si las contesto bien y si no, pues aquí está bien. What do you? Mi pregunta es,
con base a la construcción de negocio. Cuando uno va alcanzando liderazgo y va aprendiendo a hacer bien esto, uno se convierte en el principal reclutador de su equipo. Hay muchas teorías que dicen que poner en profundidad a las personas, el sistema dice que quedarían frontales. ¿Cómo es la mejor manera de construir? No orgánicamente, porque yo sé crear profundidad como lo enseñó orgánicamente, sino si yo tengo patrocinios, es bueno ponerlos abajo o frontal como lo recomiendan muchos libros de mercadeo y como está planteado con ellos. When you start building your leadership, it comes a time when you can get the most guided sponsors in your team. The question would then be, Comes a time when you become the top recruiter of your own team, what to do with these new recruits? Should they be put under a leg, which is tabooing or putting people there, or should he start working putting new legs from start? It's always good to recruit and to be a great recruiter. Siempre es bueno ser un excelente auspiciador. Level 1 recruiting, that's great. Auspiciar en tu frontalidad está perfecto. But your challenge is to get into the network of the people that you've recruited. Pero tu trabajo y tu reto es meterte dentro de la red de las personas de tu organización. So you need to be very clear that if you're continuing to go wide, Tienes que tener muy claro que si en un momento empiezas a tener el nivel 1 muchas personas en tu frontalidad, you may be very good at personally recruiting, puedes ser muy bueno en auspiciar personalmente, but you need to get better at getting people to open up their networks to you. pero tienes que en ese momento cambiar un poco y volverte mejor en conectarte con las personas de esos auspiciados. I used to manage and operate health clubs, said hello and goodbye to 1,000 people a day. Yo anteriormente le decía hola, adiós a más de 1000 personas cuando trabajaba en los gimnasios. I was a top guy in the club, and when I got involved in network marketing, I knew a lot of people, made a big list. Y créanme que yo cuando comencé a red mercadeo, yo tenía una lista muy grande con que trabajar. I recruited about 6 to 10 people, Auspicié como 6 a 10 personas, but they kept me so busy, pero me tenían tan ocupado I couldn't possibly think of recruiting another level 1. que yo no podía pensar en auspiciar a alguien nuevo para poner en mi frontalidad. So there's something going on if you're not getting people to talk to their people for them. Así que hay algo que está sucediendo mal porque estás haciendo todo el trabajo tú y no estás haciendo que tu equipo te abra la red de personas. That's the reason why in my example last night, Esa es la razón por la cual en el ejemplo de anoche, I recruited you. te auspicié a ti I said, who is the most motivated person you'd love to have in this business? y quién es la persona más motivada que quieres tú tener en el negocio. You led me to Diego. Me llevaste a Diego. Diego is an entrepreneur. He runs his own business Diego es un empresario con He loves us so much, he wants to work with me quiere trabajar conmigo half the day. mitad del tiempo, medio tiempo. So him and I are blowing up the phone, O sea, él y yo estamos en el teléfono una y making otra a vez, tremendous amount of appointments, recruiting a bunch of people. haciendo una cantidad de agenda, llenando la agenda de muchas personas. You look at your downline reporting, Y tú miras a tu You're 2 línea descendiente, you're 2 weeks into this. llevas 2 semanas en esto You got 2 ETTs in your group, y ya tienes 2 ETTs en tu grupo and you're not even an ETT. y tú ni siquiera eres un ETT. Now, when I committed to you, I said, hey, look, I'm going to build you a large group together. All my goal is to jam money in your pocket the first 30 days. Lo primero que te dije es, Julián, voy a hacer todo lo que yo pueda para generarte ingresos a tu bolsillo. And I'm doing that. Y lo estoy haciendo, But you're not following through on your commitment. pero tú no estás cumpliendo en tu compromiso. You got to show up. Tú tienes que estar yendo a los I'm working with eventos. Diego, I'm working with Brian, I'm working with Eider. Trabajo con todas estas personas You've never even participated in their y recruitment. tú ni siquiera estás participando en eso. I'm doing all the work. Yo estoy haciendo todo el trabajo. I want you to get paid. Yo quiero que a ti te paguen. You got to get in a position to get paid. Tienes que ponerte tú, Julián, en una posición para estar pagado. So you get motivated by the fear of loss and a sense of urgency. Así que a ti te debe motivar y debes de motivar a las personas de tu organización y crearles el sentido de urgencia y el sentido de pérdida. True or not? ¿Verdadero o no? I'm driving it. Yo estoy construyendo. Because you may not be getting paid, but guess what? I am.
Y puede que tú no estés generando ese ingreso, Julián, en ese Because my momento, pero yo sí. margin, RVPs, SVPs, TCs, Porque el margen que hay entre el diferencial de RVP, SVP y TC, when I'm working with a brand leader and I get that open line person qualified, I'm making a big margin. porque cuando yo estoy trabajando con esa nueva persona que es un QL y yo soy STC, yo soy el que me gano ese margen diferencial. And I'm going to keep on working an excited team Yo voy a seguir trabajando con este equipo que está emocionado, because I'm going to earn 10 and 20 different CAB bonuses. porque va a generar 10, 20 cap en mi línea abierta. And that's going to continue for a while until someone becomes a team coordinator. Y eso va a seguir por ahí por un buen tiempo hasta que alguien se vuelva TC, otro coordinador de equipo. But team coordinator does not mean you're a leader. Pero ojo, ser coordinador de equipo no significa que eres un líder. The PIN doesn't define a leader. El PIN no define a un líder. A leader defines the PIN. Es el líder quien define el PIN. Are we clear on that? ¿Estamos claros en eso? Or- Pero mi pregunta específica, no sé si la formulé mal, es, yo estoy trabajando en profundidad con la gente en equipo, orgánicamente. Ya tengo una buena frontalidad. Aparece una persona para registrar. O sea, sí, mío. Yeah, personal career. ¿Alguna vez Larry ubicaba estratégicamente en su equipo? Okay. If the person could be great, never give it away. Si la persona puede ser increíble, nunca lo sueltes. Frontal. Never give it away if the person's going to be good. Si la persona va a ser muy buena, no lo sueltes. Because you got to think that you're that person. Pero tú tienes que pensar como si tú fueras esa persona. And you've been put under somebody that you've never met. Y a ti te ponen debajo a alguien que tú no conoces. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir eso, Julián? Oh, I'm not worthy to work with you? Ah, yo no soy lo suficientemente valioso para trabajar contigo. You want ¿no? to stick me down underneath this loser? No. ¿Me quieres meter debajo de este perdedor? No. You understand what I mean? ¿Entiendes lo que digo? But if they're good, Pero si son buenos, then I always front line them. yo siempre los pongo en mi línea frontal, nivel 1. When someone like an Efren Tejada, Cuando te topas con Simon alguien como Abood. Efraín, como Simon, when they have a good person, cuando tiene una buena persona, they're making a lot of money. hacen mucha plata. I call this retiring into your business. Yo lo digo retirándome en mi propio negocio. That's what I did. I retired into my business. Eso es lo que yo hice, yo me retiré en mi negocio. So what that means is when I had somebody that was really good, Eso quiere decir que cuando yo tenía a alguien que era muy bueno, I would put them under an extremely talented leader lo pondría debajo únicamente de un líder extremadamente bueno, that was first or second level away from me. que estaba por máximo mi nivel 1, 2 o 3. I would explain the strategy of quality layered leaders all helping you to build a massive organization. Te explicaría la importancia de tener a estos grandes líderes cerca de ti en tu nivel 1, nivel 2. Because, you know, I have a lifestyle today, Porque yo hoy tengo un estilo de vida and I don't want to overpromise and underdeliver what I'm willing to do. y no quiero sobreprometer lo que voy a hacer, ni tampoco por debajear lo que se puede esperar. But I have this guy, when you meet him, Yo tengo esta persona que cuando tú lo conoces, you're going to see how talented he is, vas a ver lo talentoso que él es and he's hungry, y él tiene hambre. and he's a perfect person for you to work with, but I'll always be there for you. Y esa persona es la persona adecuada para que tú trabajes con él, pero quiero que sepas que yo siempre estaré para ti. He'll do the day-to-day, Él hará el día a día and I'll be there for any phone call you need me to make with any one of your important leaders. y yo estaré ahí para que cuando tengas esa llamada con los prospectos importantes con Important tus prospects. siguientes, o con tus siguientes líderes. See how that works? ¿Ves la diferencia? Because Brent, you're in a big margin. I mean, look, what do you earn, Porque man? mira, cuando estás ganando RVP over a brand leader, un RP con un gran líder, a lot of money. hay mucha plata. One more question. Una pregunta más. No more question.
yo siento que todos los mercados evolucionan y a veces el network marketing como que pareciera que no. Y mi perspectiva es que la gente hoy pues ya ha conocido muchas empresas de red de mercadeo, muchos tipos de líderes, muchos tipos de compañías. En la realidad de hoy, ¿cuál es la mejor manera de comunicar lo mismo, pero de una manera más efectiva para un público que ya ha pasado por un proceso de conocer muchos fracasos o procesos distintos, pues que ya los conocemos? What would be the effective way to communicate to people that are being already in this established MLM that has been the industry, but it hasn't evolved to the new way of communicating? What would be the effective way to communicate with those people? What kind of millennials? Yes. Could be millennials, but more focus on the people that have been in the industry. I mean, remember everybody, this has never been done before. Recuerda una cosa, esto que estamos haciendo en Flash nunca se ha hecho. The only thing that we have in common with any direct selling company is that we're multi-level. Lo único que tenemos en común con otras compañías es que somos multinivel. No auto ship, no product, tenemos no producto, inventory, sin inventario, no recompras, no creating habits, sin crear ningún hábito, right? ¿cierto? We're different. Somos diferentes. You need to see this. Tú tienes que ver que somos diferentes. It doesn't cost you anything to look. No te cuesta nada mirar esto. It's free. Es gratis mirar esta oportunidad. So don't exhaust your time. No desgastes tu tiempo, tu pensamiento. Many of you overthink it. Muchos de ustedes están de pronto sobrepensando esto. Your goal, I want to be very clear before I leave here. Y quiero ser muy claro antes que me vaya de acá. Tu único objetivo, Your goal is to get a bunch of eyeballs looking at this business. tu único objetivo es que tengas a muchos ojos mirando este negocio. And let the chips fall where they may. Y deja que los números funcionen a favor tuyo. So here's my question. Esta es mi pregunta para ustedes. Would you rather have 10 people see it and 9 people get started? ¿Prefieres que 10 personas lo vean y que 9 empiecen? Or 100 people see it and 10 people get started? ¿Prefieres que o quieres que 100 personas lo vean y 10 ingresen? Who's going to be the better long-term leader? ¿Quién va a ser el líder más grande en el largo plazo? I don't know about the business you're in, Yo no sé en qué negocio estás tú, but I'm in the emotional management business. pero yo estoy en el negocio de manejar emociones. I never ever had to manage a yes. Yo nunca tuve que manejar un sí. I only managed the Yo no's. solamente administraba, manejaba los nos. You gave the greatest presentation. Diste la mejor presentación. There's no way that person's going to say no. No hay forma que esa persona va a decir que no. And they do. Y lo hacen. Different scenario. Otro escenario. You gave the worst presentation. Diste la peor presentación. Man, I was terrible. Men, estuviste pésimo. And they go, I love this, I'm in. Y te dicen, wow, me enamoró, quiero estar adentro. This is not a selling business. Esto no es un negocio de vender. This is a sorting business. Sorting? Sorting. You sort. That means you're Filtering. yeah, filtering. Okay. Esto es un mensaje de seleccionar. Filtrado. No, that's not right. Filtering. Filtrado. Filtrando, seleccionando. You're filtering. That's what you're doing. I can't control your circumstances. Yo no puedo controlar tus circunstancias. I'm just going to get as many people in front of this as possible. Yo solamente voy a tener a la mayor cantidad de personas al frente de esto. All you are is a promoter. Todo lo que tú eres un promotor. Promote the greatest show on earth. Y tienes que promover el mejor show que hay en la tierra. Anybody ever been to a circus? ¿Alguna persona ha estado una vez en un circo? In the United States, you had the Ringling Brothers, Barnum and Bailey Circus. Y en Estados Unidos había una empresa de un circo muy famosa. The greatest show on earth. El show más grande de la tierra. And in the
200 years ago, they were out promoting it like it was unbelievable. Y hace 200 años existió, todo el mundo promovía esto. I mean, if I could paint a picture, Si podía pintarles de cómo era esto, you run out your door, salías de tu casa, naked, desnudo, you set your hair on fire and run down the street. tu pelo se prendía en fuego corriendo por toda la calle. Everybody's looking at you. Todo el mundo te está mirando. That person's crazy. Esa persona está loca. You gotta be having people say, that person is out of his mind about what they're talking about. Y tú tienes que lograr que las personas, cuando tú estés dando la oportunidad y haciendo esto, digan, esta persona está loca. If they say there's that much money in it, I gotta at least look at it. Si estas personas dicen que hay lo suficientemente ingresos residuales para ti, yo necesariamente tengo que ver esto. Sometimes I say, leave your checkbook at home, don't bring any money, don't bring any credit cards, just come. Yo hasta a veces les digo a los prospectos, mira, deja tu billetera en la casa, no traigas plata, no traigas absolutamente nada, solamente ven. I want nothing from you. No quiero nada de ti. But I have a feeling if you see it the same way I did, Pero tengo un sentimiento que si tú ves lo mismo que yo vi, when you discover what this is, you're going to be just as excited as I am. y cuando tú descubras lo que esto de verdad es, vas a estar igual de emocionado como yo. I hope I gave you a thought or two to take with you. Take with me. Y espero que verdad les haya dado uno que otro pensamiento, sentimiento para que se lleven ustedes a su casa. And if you were here last night, you have a lot of takeaways. Y si estuviste allí en la presentación, créeme que tienes muchas más cosas. Thank you, everybody. Muchísimas gracias. Enjoy your dinner. Disfruten la cena. And I'm going to say goodbye to all of you. Voy a decirles adiós a cada uno de ustedes. Enjoy dinner. Enjoy recognition. Disfruten la cena, disfruten el reconocimiento. I got a car picking me up in, what, 20 minutes? Tengo un carro que me va a recoger en unos 20, 25 minutos. Pero ya les van a servir. No le habían servido porque estaba. Dinner? Is it liquid? Is it a liquid dinner? We're gonna have to eat it really quick, but. Okay, let's do it. Where's the food? See? Looks good. Provecho. Gracias. 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 Bon provecho. Gracias, lo mismo.